A mi hijo Daniel lo tuve en medio de un silencio en el campo, cuando el viento silbaba entre las láminas y el gallinero apenas despertaba. Él fue mi único hijo, porque el cuerpo ya no me dio para más. Lo criamos mi esposo y yo con las manos llenas de tierra y el corazón puesto en él. Mi marido y yo tuvimos muchas dificultades para poder concebirlo, y la vida solamente nos trajo su bendición. O bueno, quizá no lo puedo decir tanto de esa forma. Conforme fue creciendo, lo acostumbramos a respetar a los animales, a saludar con sombrero en mano y a trabajar sin hacer ruido. Era buen muchacho. Sin embargo, por más que nosotros quisimos que se quedara en el rancho, ya siendo un joven, pues el sueño americano se le atravesó entre los ojos y pues ya no pudimos hacer nada. Apenas cumplió los 18, juntó sus pocas cosas y me dijo que sí iba a ir para el norte. No más unos años, amá. Iba a ver que regreso con camioneta y con un chingo de dólares para que nos vayamos de este mugroso rancho, porque aquí ya no tenemos nada que hacer. Cuando escuché eso, fingí una sonrisa, pero por dentro tenía miedo, porque yo sabía que era peligroso que él intentara cruzar la frontera como indocumentado. Sabía que eso ya no se le iba a salir de la cabeza, y cuando llegó el día, solo me quedé con el eco de sus botas alejándose por la brecha antes de subirse a la camioneta. Sabía que ese día todo cambiaría, pero no sabía de qué forma es que las cosas, y sobre todo mi hijo, se iban a transformar. Los años empezaron a comerse en la casa. Mi marido envejeció de golpe, la tos, las rodillas. Él ya se veía cansado de la vida, y mi hijo Daniel a veces llamaba, siempre con un ruido de máquinas detrás y con palabras un poco confusas. Él ya estaba mezclando el español con el inglés, y pues yo a veces ni le entendía. En algunas ocasiones mi hijo me pedía dinero, y eso me parecía extraño, que no se suponía que debía ser al revés. Había días en los que él me decía que le iba muy bien, y hasta eso me llegó a mandar algunos dólares. Mientras tanto, algo me daba mala espina. Yo sentía que no le estaba yendo bien a mi hijo del otro lado, o quién sabe qué pasaría. A veces me llamaba y se escuchaba como si estuviera en una fiesta. Mi hijo no me decía mucho de lo que hacía allá, simplemente que trabajaba y que le iba bien. De ahí en más, todo era muy misterioso. Siguió pasando el tiempo. Mi esposo murió en un mes de febrero. Lo enterramos en el panteón del rancho, con el viento helado cortándonos la cara. Mi hijo no vino. Dijo que estaba lejos y que estaba atorado en el trabajo. Además, pues de regresarse, iba a tener que pagar un dineral para volver a cruzar la frontera. Regresé sola a la casa después de haber enterrado a mi marido, después de haber dejado tantos recuerdos con él. Al llegar a mi casa me di cuenta de que las paredes estaban llenas de fotos que ya no miraba nadie. Todo parecía envejecer, y yo no era la excepción. Las noches se hicieron más largas, y el silencio empezó a pesarme como un costal mojado, hasta que un mediodía de junio vi venir nuevamente a mi hijo por la brecha. Al principio creí que era otra persona, un hombre alto, flaco y barbón, con una chamarra de mezclilla que no era a su talla. Caminaba despacio, arrastrando una maleta vieja. Mi perrito le ladró, se le acercó y gruñó. Lo estuvo oliendo y después retrocedió, cosa que nunca hacía. Y fue entonces donde escuché la voz del muchacho. «Hola, ma, ¿cómo está? Sé que no le avisé, pero pues mire, ya estoy aquí de regreso». Mi hijo me abrazó de una forma fría, como si lo hiciera solo por el hecho de cumplir. Se le veía cansado, como si hubiera estado enfiestado mucho tiempo. Tenía un aroma a alcohol y a tabaco, y sentí ahí que ese ya no era mi hijo. El mío no era vicioso. No sé qué tanto le habrá pasado del lado de Estados Unidos, pero me lo enviciaron, eso era un hecho. Al entrar le serví un café y tortillas calientes con frijolitos de la olla. Él le dio un par de cucharadas al plato, se comió un par de tortillas y después, con su mano, retiró el plato, como dándome a entender de que los frijoles ya no le gustaban. Se me quedó viendo, y fríamente, sin siquiera preguntarme si estaba bien o qué había pasado en tanto tiempo. Él simplemente fue directo. «Bueno, ma, pues,
Siento mucho lo de mi papá, pero tengo curiosidad por saber dónde están los papeles del rancho. Me imagino que yo soy el heredero, ¿que no? Porque pues es una realidad. Si mi papá ya murió, pues se supone que esto me toca a mí. Tragué saliva sin responder. Me quedé viendo el humo del café cómo subía lentamente. Traté de perderme, haciendo saber que yo no había escuchado, que estaba desconociendo a mi hijo. Era imposible ocultarle aquello, y desde ese día, la casa dejó de sentirse mía. Daniel se adueñó del despacho donde mi esposo guardaba sus documentos. Empezó a revolver las cosas y a dar órdenes a los pocos ayudantes que teníamos, como si él ya fuera un patrón. Decía que iba a levantar el rancho, pero lo único que empezó a hacer fue a vender todo. Comenzó vendiendo las vacas y otras cosas más. También comenzó a mencionar que quería asociarse con otras personas, pero él no decía nada sobre quedarse, sobre trabajar. Todo parecía que él quería sacar provecho de lo que mi marido había forjado por tanto tiempo. A mi hijo el tono le cambió pronto. Me hablaba como si yo ya le estorbara, como si fuera una visita que ya se quedó de más en la casa. Una tarde me puso un papel enfrente y me pidió que firmara. Decía que era para agilizar un trámite, pero ni él se atrevió a sostenerme en la mirada. No, Daniel, perdóname. Yo no sé qué es esto. No te voy a firmar. Mi hijo sonrió con la cara casi chueca, del puro coraje. Pues mire, ma, yo le recomiendo que no se ponga difícil, porque ya vivía allá en Estados Unidos, y allá aprendí que si uno quiere salir del hoyo, uno tiene que ser frío. Así que, o me ayuda con esto, ma, o bien, yo sí me la ando mandando a la chingada. Esas palabras me atravesaron. Yo ya no hablaba con el muchacho que se reía de solo montar un caballo, de correr por el campo o de ayudarle a su padre hasta terminar lleno de tierra o de lodo. Ahora hablaba como con quien calcula, quien ya no siente. Mi hijo constantemente contaba historias de Estados Unidos. Decía que lo asaltaron, que lo detuvieron, que lo golpeaban y no sé qué tanto. Me dijo que trabajaba en una fábrica donde habían ocurrido muchos accidentes. Uno de sus amigos incluso perdió la mano en una máquina. Me contó que conoció a una mujer mayor que lo ayudaba, hasta que después lo dejó tirado, quitándole todo su dinero. Él se había enfrentado indudablemente a un estilo de vida muy distinto. Había ido directo a la jungla, donde todos pelean con todos por sobrevivir. Sin embargo, nosotros nunca le enseñamos esos valores. Quizá fue un error de nuestra parte el no haberle dado a conocer el lado oscuro de la vida, de las personas, pero en fin, yo era su madre y él no debía actuar como lo estaba haciendo. Eso me partía el alma. Un domingo llegaron 2 hombres en una camioneta con placas de otro estado. Daniel los hizo pasar sin siquiera avisarme. Se encerraron en la sala con carpetas. Ambos murmuraban. Yo puse café, pero no entré. Alcancé a escuchar palabras como traspaso y aval. De ahí supe que todo estaba mal, todo estaba perdido. Poco a poco aquellos hombres empezaron a llevarse los animales, las vacas, los cerdos, las gallinas. Incluso empezaron a meter maquinaria en una zona para empezar a sembrar. Yo no sé qué tanto estaba haciendo mi hijo, pero todas las ganancias o todo el dinero que le daban, él lo malgastaba en vicio, en alcohol, en mujeres, en las apuestas en la cantina del pueblo. Y es que era fácil saber lo que hacía. El lugar era muy pequeño, toda la gente nos conocíamos. Mis amigas o mi comadre Lola, ellas siempre me decían todo lo que pasaba. Yo no tenía que salir de mi casa, porque los chismes y la información siempre me llegaban a domicilio. Fue para una ocasión que salía a hacer unos mandados. Estuve ocupada un par de horas, pero cuando regresé a la casa, me di cuenta que había afuera una camioneta muy bonita. Me imaginé que eran algunos de los socios de mi hijo, y al entrar, ahí mismo en la sala, vi que mi hijo estaba desnudo. Tenía 2 mujeres a su lado. Estaban haciendo cosas indebidas. Aquellas chicas también carecían de ropa. Una de estas estaba montada sobre mi hijo, y la otra estaba sirviendo unos tragos. Aquello ya era el colmo.
Mi hijo se había convertido en un zángano, en un pinche parásito, y solamente sabía hacer una cosa: destruir. De inmediato me salí de la casa por la vergüenza. Me imaginé que mi hijo saldría a pedir una disculpa, pero no, al contrario. Al verme afuera de la casa, él cerró la puerta y le puso el candado. Me dejó afuera de mi propia casa para él seguir su fiesta con aquellas muchachas. Pasaron casi 5 horas para que yo pudiera volver a entrar. Mi hijo ya estaba muy borracho. Las mujeres estaban encerradas en su cuarto, ahí dormidas. Estaban completamente alcoholizadas y mi hijo, no sé qué más tomó aparte de alcohol, pero estaba intolerante, demasiado agresivo. En cuanto entré, lo hice con miedo. Llevaba yo en mi mano la bolsa del mandado y caminé despacio, pero en eso mi hijo, quien solo vestía un pantalón, unas botas y algo que llevaba en sus manos que me aterró: una pistola. Mi hijo se me acercó y me jaló el cabello, me sometió, me colocó la pistola en la cabeza y entonces me amenazó: a partir de hoy ya no eres mi madre, pinche vieja, así que ahora te voy a poner las cartas sobre la mesa. Tienes 2 opciones. Una, me firmas los papeles y te dejo con vida, o bien te mato y de todos modos terminas perdiéndolo todo, porque al morir tú, en automático me convertiría yo en el único heredero. Así que, vieja asquerosa, dime de una vez qué quieres. Esa tarde tuve que firmarle los papeles que mi hijo necesitaba. Con eso, estaba seguramente yo cediéndole toda la propiedad. Sabía que estábamos sepultando nuestro patrimonio, porque mi hijo ya no estaba bien de la cabeza. Comencé a llorar. Le supliqué que cambiara, que por favor pensara bien las cosas, pero él lo único que hizo fue darme una cachetada tan fuerte que terminé cayendo al piso casi desmayada. Más vale que ya te vayas buscando dónde vivir, porque ahora sí, este es mi rancho, y aquí ya no te quiero, pinche vieja piojosa. Así que ve pensando dónde vas a ir a meter esa cara de mustia. Escuchar hablar así a mi hijo me partió el alma. Él no tiene idea de los esfuerzos y sacrificios que hicimos su padre y yo para brindarle todo el patrimonio, para traerlo al mundo. Con mucho amor lo esperamos, lo deseábamos tanto, para que nos hubiera salido así. Daniel ya no era mi hijo, él se había convertido en el hijo del diablo. Lloré toda la noche, desconsolada. Sabía que era tiempo de irme del rancho, pero me iba a tomar algunos días encontrar algún lugar, el tratar de extraer algo de dinero de los ahorros, pero tenía que hacer todo con cautela, con cuidado, porque mi hijo, si sabía que yo hacía un paso en falso, seguramente él me mataría. Ya lo creía que sí era capaz de eso. A la mañana siguiente salí directo para el cementerio. Me senté frente a la tumba de mi marido y le hablé como si él pudiera escucharme. Le pedía yo una señal, algo, lo que fuera. Quería que me guiara, que me mostrara el camino para mínimo estar bien. Ya no me importaba perderlo todo, solo quería estar tranquila. El viento comenzó a soplar más fuerte. Tumbó varias hojas de un árbol que cayeron a mis pies, y supe que aquello era una señal. Quizá una respuesta no lo era, pero mínimo supe que había sido escuchada. Cuando terminé de hacerle unas oraciones a mi marido, salí del cementerio, y justo en la puerta me encontré a una mujer, una conocida de ahí del rancho, la señora Piedad. Ella llevaba en sus brazos una bolsa de paja. Ahí guardaba algunas cosas, y es que la señora Piedad era conocida por ser una bruja, una curandera muy fuerte y poderosa de aquel lugar. Aquella mujer ya me conocía. Parece como si me hubiera leído toda de solo verme, y me preguntó: ¿cómo va todo, Concepción? ¿Cómo te va con tu hijo? No sé por qué, pero ya no es el mismo. Su mirada se ha perdido. Él ha perdido incluso hasta su alma. Espero que estés bien. Pero por como te veo no creo. Y me imagino que tú ya sabes lo que yo hago. Si necesitas ayuda con tu hijo, nada más visítame. Eso sí, tiene que ser antes de la medianoche, el día que tú quieras.
De verdad lo hago de buena fe, porque aunque tú no me creas, sé perfectamente por lo que estás pasando y de verdad que la ayuda la necesitas. Estuve charlando un solo momento con esa señora, solo por cortesía. Sabía que esa señora no se andaba con cosas y aceptar su ayuda era meterse en temas muy serios. Regresé a casa y esa misma noche mi hijo Daniel estaba otra vez borracho y poco antes de las 10 de la noche recuerdo que fue hasta mi habitación, me tomó del cabello y me sacó casi arrastrando. La razón es que él ya se iba a divertir, había metido a una mujer y según su argumento fue que quería un poco de privacidad. Incluso me amenazó, me dijo que me tenía los días contados para correrme y que si no buscaba un lugar pronto, no le importaría echarme a la calle como si fuera un perro. Afuera hacía mucho frío, mi hijo le puso el candado a la puerta y no tenía exactamente la hora a la que pudiera yo regresar. No me quedó más que acariciar al perro y empezar a caminar. Aquel perrito iba junto a mí, siguiéndome el paso. Él seguramente también percibía que la casa ya no era un lugar seguro, así que me acompañó, paso a paso, removiendo la tierra polvosa de aquel lugar, mientras que la luna nos iluminaba y nos iba abriendo el camino directo para la casa de la señora Piedad. Yo ya no tenía nada que pensar, sabía que ella era mi única solución. Además, después de haber hablado en la tumba con mi marido, no era casualidad que esa señora hubiera aparecido. Seguramente es porque de ella tenía que sacar algo, una solución. Por mi cabeza yo le pedía perdón a mi hijo, porque tenía que defenderme. Yo no iba a dejar perder nomás así todo lo que a su papá y a mí nos costó mucho esfuerzo. Sudamos sangre para levantar ese rancho, y no era justo que mi hijo, siendo un zángano, un pinche parásito, llegara nomás así sintiéndose el dueño de todo. Eso sí que no. Así que en el nombre de mi difunto marido, por respeto a él, yo estaba dispuesta a todo. La casa de la señora Piedad estaba al borde del arroyo, apartada del pueblo, donde ya nadie se atrevía a ir muy tarde. Era una choza de adobe cuarteado, con una puerta de madera negra que colgaba un poco torcida. Afuera había botellas colgadas de hilos, llenas de líquidos o de papeletas, algunas otras con hierbas. Aquello parecían como trabajos de brujería, y de verdad que daban escalofríos nomás de ver aquello. Junto a su casa, sobre la tierra, había clavadas varias cruces, pero no eran tumbas, eran también algún tipo de trabajos que estaban enterrados. Y es que Piedad era una bruja. Ella de verdad era una mujer de magia negra, que a veces ayudaba o bien perjudicaba, depende de lo que los clientes le pidieran. Pero ahí estaba yo también, golpeándole su puerta 3 veces. Al principio nadie respondió, pero después la puerta se abrió sola, mientras que rechinaba, creando un aura de mucha más tensión. Adentro olía a tierra húmeda, a copal y hojas podridas. Piedad estaba sentada junto a una mesa de madera llena de frascos con raíces, muñecos de trapo con alfileres y velas consumidas hasta la base. Me miró sin sorpresa, como si me hubiera estado esperando. «Pásale, Concepción. A ver, siéntate. Cuéntame cómo está eso de tu hijo». Me senté en una silla, justo frente a ella, mientras la veía como en un molcajete molía algunas hierbas. «Pues ya verás, Piedad. Ese muchacho es mi hijo, pero ya no es él. Está oscuro, como si trajera algo pegado, como si el diablo se le hubiera metido. La verdad es que tengo miedo. Me ha amenazado de muerte, me ha golpeado, incluso hasta me puso una pistola en la cabeza. Ahora quiere llevarse todo. Se ha adueñado del rancho. Me ha corrido también de ahí. Me dijo que tenía los días contados para salirme. Y a mí lo que me da coraje es que todo lo que trabajamos su padre y yo se le está yendo entre las manos, entre vicio, alcohol y prostitutas. Eso no es justo, Piedad. Por favor, ayúdame». Piedad me miró, se quedó un poco pensativa y después me respondió: «Vaya que estos muchachos, tan pero si bien pendejos, nomás se van a ver cómo es todo en Estados Unidos
y se deslumbran con las cosas que hay allá: dinero, mujeres, alcohol, y eso los malacostumbra. Y es que el sueño americano no siempre es una buena vida. No todos están listos para eso, porque de no tener nada a tenerlo todo de un día para otro, eso puede fragmentar la mente de los jóvenes, y a tu hijo le pasó eso. Pero yo te voy a ayudar, te lo prometo. Lo único que sí te advierto es que si ya viniste y estás dispuesta a que sigamos adelante con esto, es porque quieres llegar hasta las últimas consecuencias. Y como consejo te lo digo, Concepción, en este caso, puede que tengas que decidir entre tu vida o la de tu hijo. La señora Piedad fue muy discreta. De inmediato se puso a preparar un no sé qué, un trabajo. La verdad yo no sabía ni sé hasta la fecha mucho de brujería. Pero cuando terminó con aquello, me entregó un pequeño saquito de tela, muy bien cerrado. Por ambos costados, ella lo cosió para que el contenido no se saliera. Además de esto me entregó un pequeño frasco, contenía tierra. Me dio la indicación de que aquel pequeño amuleto lo colocara debajo de la cama de mi hijo, y la tierra aquella la esparciera cuidadosamente a la puerta de su habitación. Todo tenía que ser de manera muy discreta, pero con eso, la señora Piedad me garantizaba resultados, una solución. Yo no tenía idea de qué estaba pasando, de cómo es que la brujería actuaría, pero esa noche le agradecí, y amablemente la señora Piedad me dejó dormir en su casa. Aquello fue un gesto que de verdad le agradecí. Hacía mucho frío, y estaba segura de que mi hijo no me dejaría entrar. A la mañana siguiente regresé a mi casa. Me di cuenta de que la puerta estaba entreabierta, y ahí dentro ya nada más estaba mi hijo, durmiendo en su habitación. Me metí a mi cuarto y esperé a que Daniel se fuera, para así llevar a cabo aquel plan. De la mano de la señora Piedad, yo iba a ponerle una solución a todas las cosas. Tenía mucho miedo porque después de hacerlo, recordé algunas palabras de Piedad. Ella me advirtió que, una vez hecho el trabajo, las puertas de la casa empezarían a crujir, los animales empezarían a gritar, el agua iba a oler a muerte. Pero también me dijo que no era cosa para asustarse, porque era señal de que la sangre podrida se iría de casa. Tuvieron que pasar los primeros días para que entonces comenzaran a ocurrir cosas extrañas. Primero, Daniel se despertó de mal humor. Esa mañana decía que le dolía la cabeza y que había tenido muchas pesadillas. Me resultaba extraño que estuviera contándome aquello, cuando antes ya ni siquiera la palabra me dirigía. Sentí que tenía miedo como cuando era un niño, porque al final entendí que un hombre, por muy macho que se crea, por muy fuerte, finalmente también sufre de pesadillas, y esas pesadillas saben bien dónde provocarle miedo. Él estuvo todo el día con ese extraño dolor de cabeza. Un par de días después, la nariz comenzó a sangrarle sin razón. Se puso pálido, pero dijo que solo era de estrés, o quién sabe, y hasta por el calor. Mi hijo definitivamente andaba muy raro. Seguramente la brujería ya estaba haciendo sus efectos. Para otro día, amaneció con los ojos bien rojos, con la piel muy sudorosa. Y una noche antes, yo escuchaba cómo entre sueños murmuraba palabras, nombres de personas que no conocía. Al parecer hubo una fiebre que le provocó todo aquello. Eso me daba a entender que algo estaba cambiando, que la magia negra ya lo estaba afectando y solo era cosa de esperar. Una semana después, el olor era insoportable. Aquellos días mi hijo se veía más cansado, y una vez que abrí su cuarto para limpiárselo, él se encontraba ahí acostado, y de inmediato me dio de golpe un tufo como agrio, como a carne podrida. Había muchas moscas cerca de la ventana, y mi hijo me decía que le dolía el estómago. Él había perdido incluso hasta las ganas de maltratarme. Se veía distinto, un tanto inofensivo. Incluso hubo un momento donde sonrió, y ahí me di cuenta de que sus dientes tenían un tono gris. Me estremecí, pero ya no había nada que hacer. No debía arrepentirme,
porque el trabajo de la señora Piedad ya estaba hecho. Además, yo sabía bien que mi hijo se sentía mal y por eso estaba como perro patas para arriba. Sin embargo, él, de volver a estar fuerte, seguramente no lo pensaría en meterme un plomazo. Días después, mi hijo ya no salió de su cuarto. Lo vi tendido en el piso, rodeado de un vómito oscuro. Su piel tenía unas extrañas manchas moradas y tenía unas hinchazones muy extrañas, y lo único que yo hice fue acercarme. Me senté junto a la cama para contemplarlo. Cómo es que poco a poco se me iba muriendo. Me dolía mucho el alma porque finalmente era mi hijo. Lo parí con dolor y ahora lo estaba viendo morir, y esa muerte yo se la había provocado con mis manos y con mi voluntad, y sobre todo con la ayuda de la señora Piedad. Ahí lo dejé tirado. Mi hijo ya estaba casi inconsciente, sumergido en una larga agonía. Yo no iba a hacer algo para salvarlo, porque de hacerlo estaría condenando mi propia existencia. Como bien me lo había dicho Piedad, solo había una vida que se pudiera mantener. Era la de mi hijo o la mía. Al siguiente día la mañana fue muy fría. No cantó ningún gallo. El viento estaba helado. Ya me di cuenta de que mi hijo ya no se movía. Completamente tenía la mirada perdida. Sus pulmones ya no jalaban aire. Ya no había circulación en sus venas. Él finalmente había muerto en un silencio doloroso, en una profunda tortura. Me quedé sentada frente a él durante horas. Con mis manos le cerré los ojos y le recé un Padre Nuestro. Traté de hablar como si estuviera charlando con Dios, pidiéndole que me perdonara, pero que tenía que entregarle la vida de mi hijo. Comencé a llorar desconsolada, porque lo que había hecho era terrible. Me sentía culpable, miserable, pero también había un poco de paz, un poco de tranquilidad, porque sabía que no tenía de otra. Esa misma tarde, envolví el cuerpo de mi hijo en un costal, lo amarré con un mecate, y sin que nadie me viera, lo subí a una carretilla y lo llevé hasta el fondo del rancho, y justo donde la tierra es más blanda, comencé a cavar. Lo hice sola, ya ni siquiera le recé, ni me despedí de él. Simplemente lo enterré sin cruz, sin nombre. Para mí él ya no era mi hijo. Conforme avanzó el día, la gente me preguntaba por él, pero yo les dije que nomás agarró sus cosas y se fue para Estados Unidos otra vez. Yo no tenía que darle explicaciones a nadie. Y la verdad es que, aunque al principio me dolió mucho y me sentía culpable, ya después entendí que así debían ser las cosas. Mi hijo hubiera destruido todo, hubiera acabado con el rancho de un día para otro. Me tomó un poco de tiempo deshacerme de aquellos tratos que hizo mi hijo. Tuve que pagar algo de dinero. Sin embargo, pude librarme de los parásitos y de todas esas personas que querían enriquecerse de lo que mi esposo forjó con sus manos. Sé que podrá parecer injusto esto. A veces la gente cree que el amor de madre lo soporta todo, pero no es cierto. Hay amores que también se pudren, y muchas veces son los de la misma familia, pero también esos son amores que hay que cortar de tajo. No importando cuántas cabezas tengan que rodar, pero al final uno merece siempre ser feliz. En mi caso, la brujería sé que me tiene guardado algo que pagar. No sé a qué precio ni cuándo, pero finalmente he comprendido que ni siquiera el amor hacia un hijo puede llegar a ser bien correspondido. Uno como padre puede darlo todo, y los hijos suelen ser mal agradecidos. Yo no sé qué le pasó a mi hijo en Estados Unidos, pero él ya no volvió igual. Mi Daniel siempre fue amoroso, respetuoso, pero ese sueño americano me lo destruyó. Hasta hoy en día todos piensan que él está en Estados Unidos. Sin embargo, todos ignoran que su cuerpo yace sin vida en un terreno de mi rancho. Ahí permanecerá sepultado. Y mientras tanto, yo he envejecido. Soy una mujer cansada. Tengo ayudantes en el rancho, pero la verdad es que se aproxima mi día de morir. Y finalmente, como bien dicen, no me voy a llevar nada después de la muerte. El rancho pasará a manos de otra persona. Sin embargo, me siento con la frente en alto de haber defendido el legado de mi marido. Todo lo que forjamos juntos fue trabajado hasta el último momento.
porque pude haberlo perdido todo a causa de Daniel, mi hijo, el mal agradecido.